Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a meditar esta noche con la ayuda de Dios en el libro de Romanos. Por favor, vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer el verso 14. Amén. Dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pueden sentarse. Es común el oír en medio de la gente que no conoce a Dios decir: todos somos hijos de Dios. Y realmente esto es espíritu de error. Esto es lo que sucede cuando uno no conoce a Dios, porque Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea que cuando uno no conoce la verdad, está equivocado y comete muchos errores, y de ahí que uno está muerto en delitos y pecados. Y algo que en esta mañana se nos decía, se refería al pueblo que busca a Dios, a los que tienen una religión, y por tener una religión tienen ciertos principios llamados cristianos, en donde se menciona a Dios y se les dice que Dios les ha dado no solo la salvación, sino que los ha tomado como hijos. Pero realmente esto es error, y por eso es de que nosotros le damos gracias a Dios al venir a este lugar donde Dios nos ha quitado la venda, nos ha abierto los oídos y ha hecho una operación en nuestro corazón para darnos el entendimiento de la verdad, y hemos sido realmente libres de ese espíritu de error. La mañana de este día, el hermano Héctor, al hacer su reflexión con la sabiduría que Dios le da, terminaba hablando acerca de la soberbia. La soberbia de la cual nosotros no estamos libres. Él hablaba acerca de cómo el rey David decía en su ruego y en su súplica: líbrame de la soberbia. Pero esta soberbia está ahí latente. Pero la gente que no conoce a Dios, que no teme a Dios, porque no conoce la verdad, todo lo que hace es alimentar su soberbia. Y esto es lo que sucede, y este es el temor. Esto es lo que usted debe de tratar de pedirle a Dios, no caer en ese espíritu de error estando en la verdad. O sea, nosotros somos conscientes que desde que nacemos, nuestros padres comienzan a darnos tanta importancia hasta que llegan a adorarnos, a idolatrarnos, a considerarnos como lo máximo que tienen. Y de ahí que ese es un proceso. Así como hay un proceso para la salvación, hay un proceso para la perdición. Y en el proceso de la perdición son los adultos los que echan a perder a los niños, que desde luego ya vienen en pecado. Dice: me concibió mi madre, pero luego comienza el alimento. Para que nosotros nos mantengamos en este camino de santidad,
como hijos de Dios, temerosos de Dios, necesitamos el alimento espiritual. Dios es espíritu, su palabra dice que es espíritu y es vida. Por lo tanto, nosotros necesitamos venir a la iglesia, oír la palabra, escudriñarla y pedirle a Dios que su espíritu esté con nosotros para aceptar la enseñanza, para aceptar la exhortación, para aceptar la disciplina, para aceptar todo lo que Dios hace, porque todo lo que Dios hace es bueno para los hijos de Dios. Pero vaya usted a la gente del mundo, ¿y qué pasa cuando sucede algún acontecimiento llamado anormal? Póngale usted, se enferma, le roban, cualquier otra cosa. Se asusta por el robo, se asusta por la enfermedad, pero nosotros no nos asustamos ni por el robo ni por la enfermedad, sino que nos preocupamos cuál es la causa y quién está mandando esa corrección, esa disciplina. Pero esa es sabiduría que nosotros estamos adquiriendo aquí y nos estamos alimentando, y esto es para que vayamos creciendo, para que adquiramos madurez, para que nosotros lleguemos con el tiempo a ser maestros. El Señor dice, ya vosotros debieras de ser maestros, muchos. Por eso las enseñanzas deben de estar para nosotros al día. No debemos de perder, no debemos de dejar caer, pero ni una palabra, ni una letra, porque es la enseñanza que nos alimenta, lo que nos instruye, lo que nos muestra cómo debemos de caminar. En este pasaje de Romanos, el capítulo 8 es dirigido a la manera de cómo nosotros debemos de caminar, y dice andar en el Espíritu, y habla así. Voy a leer del verso 4 en adelante. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Póngale atención, cómo está enfatizando el vivir en el Espíritu contra la posición de vivir conforme a la carne. Luego dice verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. He ahí la respuesta. Porque muchos, estando en la iglesia, no tienen ni vida ni tienen paz. Porque se están ocupando en las cosas de la carne. Porque andan conforme a la carne. ¿Por qué son así? ¿Por qué están así? Porque se están dejando influenciar por las corrientes del mundo, por las cosas que suceden en el mundo. Y esto es lo peligroso, estamos metidos dentro de un mundo altamente contaminado. Está tan contaminado que ya los del mundo ya lo sienten. Hace 20 años, 30 años no se hablaba de contaminación, pero ahora ellos ya sienten la contaminación. Pero ellos están refiriéndose a las cosas materiales, a las cosas que afectan su carne, su vista, sus sentidos. Pero la peor contaminación para los hijos de Dios es lo que hay en el corazón de la gente del mundo que anda conforme a su carne y que piensa en las cosas de la carne. Y con esa clase de gente, con esas personas que son nuestros parientes, que son nuestros familiares, que son nuestros vecinos, que son nuestros compañeros de trabajo, que son las gentes con las cuales nosotros nos relacionamos en el ir y venir de todo el día. Y como el diablo está trabajando en ellos
Ellos son los instrumentos que el diablo usa para meternos a nosotros esos principios del mal. Pero si usted ha venido a la casa de Dios necesitado, ha recibido la palabra, mi palabra es espíritu y es vida, dice. Si usted ha recibido el Espíritu de Dios con fe, usted va a estar lleno del Espíritu de Dios. Y entonces se va a cumplir esto, que no nos vamos a hacer a ellos, sino que lo más probable es que ellos se hagan a nosotros. Esta es la bendición que nosotros tenemos. Yo no sé cómo le va en su trabajo, no sé cómo le va en su casa, pero todos estamos sometidos a estas pruebas. Y ahí es donde se va a ver ese sondeo, ese examen que se nos decía que debemos de hacer. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Estamos en victoria o estamos en derrota? Yo creo que si usted no está experimentando la victoria, usted debe preocuparse. Usted no ha nacido. Usted no tiene la llenura del Espíritu, porque el Espíritu de Dios dice que tiene poder. Poder para decirle no a la carne. Nosotros vamos a tener la victoria siempre, porque el Espíritu de Dios es poder, es amor y es dominio propio. Imagínense qué facultades tenemos al recibir la palabra de Dios, al apropiarnos de la palabra, al confiar realmente que Dios, ese Dios Espíritu, está con nosotros y nosotros podemos enfrentarnos a todos aquellos elementos y argumentos que el diablo está usando y van a ser desarmados. Creo que ya les he contado en otras ocasiones. Estaba en una reunión con gente de diferentes países y se estaba dando una conferencia acerca de la tierra, pero la estaban dando unos pastores. Definitivamente los habían contratado para dar una explicación sobre lo que es la tierra. Y habló uno y después el otro, y después hubo muchos halagos para ellos, muchas felicitaciones, pero en mi interior había algo. No me sentía bien el callar entre tanta ignorancia. Y le hice una pregunta a ellos, porque ellos le daban el valor a la tierra de tal manera que nosotros amáramos la tierra, porque para ellos la tierra significaba la madre y una serie de cosas. Y yo les decía, ¿qué piensan ustedes cuando Dios le dice a aquel siervo suyo, deja tu tierra y tu parentela? Y vieran, no me contestaron. Pero una persona que se paró y que dijo, bueno, es que como todos somos hijos de Dios. Y sucede que ese día yo me había levantado más temprano y había puesto un cassette. Y ese cassette estaba referido a este pasaje, en donde decía, los hijos de Dios son los que andan conforme al Espíritu de Dios. Entonces, de veras que me paré y temblé un poco, porque sabía lo que estaba oyendo y sabía lo que tenía que decir. Yo decía, no cabe duda, Señor, que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Y les dije, señores, siento mucho desilusionarlos, porque el que está equivocado aquí es mi director. Y a él yo le voy a decir delante de ustedes que lo que él dice es mentira. La palabra de Dios no dice eso. Dice que son hijos de Dios los que andan conforme al Espíritu de Dios. Yo no sé cuál es el espíritu de toda la gente. Yo puedo discernir, pero gente con la cual estoy hablando así nada más, quizá pueden ser rameras, pueden ser ladrones. No podemos llamar hijos de Dios a todos. La verdad que estaba firmando mi
sentencia de muerte, pero como Dios sabía, pues no hubo tal destitución, pero sí tuve que decir la verdad. Pero eso es porque ya Dios está con nosotros. Amamos a Dios sobre todas las cosas y es el Espíritu de Dios el cual nos lleva a decir la verdad. Pero no es el hecho de decir, de dar un discurso, no, es el hecho de vivir. Y aquí cabe otra experiencia que tuve. Hubo una persona que estuvo, nos encontramos como 3 o 4 veces en conferencias de esta naturaleza. Y la última vez, él me pidió siempre, en las horas de descanso o de comida, me decía, ¿me puedo sentar contigo, Edgar? Claro que sí, le decía yo, y platicábamos. Y me decía un día, mira, me dice, ¿sabes qué cosa me gusta? Me dice, y yo noto algo y te lo quiero decir. ¿Qué pasa? Le digo yo. Que tú eres diferente. Hace años que te conozco y cada vez que te veo, me dice, eres el mismo en cuanto a lo espiritual. Pero esos, así me dijo, pero esos hablan, pero no viven. Yo les digo esto, todo esto es obra de Dios. El Espíritu de Dios que nosotros tenemos. Porque ellos hablaban de Dios. Incluso, ahora que yo no estoy asistiendo a esas conferencias, me cuentan que ahora ni siquiera hacen devocionales. Cuando yo estaba, bueno, cuando yo comencé no había nada, pero de ahí comenzaron a tratar de buscar a Dios, a orar y a leer, pero ahora que no voy, ahora dice que se les había olvidado que son gentes que tienen principios cristianos, porque así se dice, somos una organización con principios cristianos, pero no miran a Dios, porque Dios es espíritu, no oyen a Dios, porque su palabra es espíritu. No entienden a Dios porque ellos aman la carne. Ellos piensan en las cosas de la carne. Pero yo le doy gracias a Dios de veras, porque se ha notado la diferencia en cuando yo asistía a estas reuniones y ahora que yo no asisto, las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque había alguien que temía a Dios. Alguien que amaba a Dios, el cual tenía una conducta diferente a ellos. Y nosotros debemos de ser así, testigos fieles, aunque nos metan al horno de fuego, porque Dios nos va a librar, porque estamos creyendo en Él, viviendo para Él, honrando a Él, glorificando su nombre, porque es la doctrina que estamos recibiendo. Entonces, ¿cuál es nuestra conducta? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para la carne? ¿Andamos en la carne? No os conforméis a este siglo, dice. El siglo es el mundo, las cosas que están en el mundo, pero lo más importante para el mundo son los hombres dirigidos por su príncipe, por Satanás. Entonces dice que nosotros no nos debemos de conformar, sino que debemos de ir renovando nuestro entendimiento a través de ¿qué? De la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Con esa fe recibimos la palabra y comenzamos a caminar y comenzamos a andar y comenzamos a hacer, porque al final, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios? Y si usted quiere podemos leerlo en el libro de Efesios, capítulo 5. Yo creo que es muy interesante esta definición. Recuerdo hace muchos años, cuando yo comencé en la iglesia, allá en Sabana Arriba, fue la primera vez que estuve en una reunión, y uno de los hermanos estaba dando una meditación allá en Sabana Arriba, y él habló sobre este pasaje, Efesios 5:9, y dice la palabra de Dios: porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. De manera que en el caso nuestro, lo que la gente
debe de ver es esto: bondad, justicia y verdad, ratificando o comprobando, como dice aquí, lo que le agrada a nuestro Dios. Por eso es que se tiene que notar la presencia de un hijo de Dios. Porque si estamos en las tinieblas y llega una luz, se tiene que ver. Pero se va a ver de acuerdo a nuestra manera de ser, a nuestra manera de hacer las cosas con bondad. Nuestro espíritu tiene que ser de bondad, sea conocido de todos, dice, vuestra gentileza. O sea, nosotros debemos de tener una conducta diferente, porque eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Eso es lo que venimos a aprender aquí en la iglesia, y eso es lo que debemos de llevar y mostrar ante el mundo que no conoce la verdad. Pero nosotros conocemos la verdad. Dios nos ha cambiado, y por eso en nuestra vida queremos que todo sea bondad, que sea en justicia, que todo sea hecho conforme a la palabra de Dios, que sea con rectitud, con honestidad, que no estemos ni mintiendo, ni robando, ni engañando. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es recto, Él es justo. Debemos de andar, dice, como Él anduvo. Él fue justo, Él fue recto, Él fue honesto. Aparte de que fue bueno, tan bueno fue que murió por nosotros. Pero la justicia es lo que tiene que ir en nosotros. Tiene que verse en nosotros la justicia. De ahí que el pueblo de Dios brilla, porque estamos en medio de un mundo lleno de injusticia, lleno de maldad. Pero como nosotros ya no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de Cristo. Andamos conforme a ese Espíritu. Por lo tanto, las gentes tienen que darse cuenta que hay algo diferente en nosotros, que hay algo que brilla, porque ellos pueden observar la vida de otros religiosos que hablan, pero que no cambian. Pero Dios, a través de su Espíritu, en primer lugar nos hace conciencia de pecado. Nosotros no conocíamos que estábamos en pecado. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos ciegos, estábamos sordos, hasta estábamos mudos. ¿Sabe por qué le digo que estábamos mudos? Porque íbamos a las iglesias, hablábamos de Dios, hablábamos de la salvación, cantábamos muchas cosas bonitas, pero jamás podíamos decir la verdad, ni mucho menos la libertad a la cual hemos llegado. Pero todo es que nosotros pisamos esta casa de Dios, donde Dios está en espíritu y en verdad, donde hay adoradores en espíritu y en verdad. Salimos de aquí con ganas de ¿qué? De hablar, de contar, de decir, de mostrar el nuevo espíritu que tenemos, el Espíritu de Dios. Ese espíritu que tiene sabiduría, que tiene inteligencia, que tiene conocimiento, que tiene temor, que tiene dominio propio, que tiene amor, que tiene toda bondad, que tiene justicia y que tiene verdad. Por eso es de que Dios nos ha llamado para que nosotros de veras le demos a conocer al mundo la obra maravillosa de Dios. Hemos nacido de nuevo. Estamos creciendo por la palabra que es Espíritu. Y estamos pidiéndole a Dios realmente crecer de tal forma que se vea este fruto del Espíritu.
que la gente vea que realmente que somos diferentes. Por eso el Señor decía, por sus frutos los conoceréis. No es por lo que hablan, no es por lo que cantan, no es por lo que dicen, es por sus frutos. ¿Cuál es nuestra conducta en los momentos difíciles? Alguien hablaba del ejemplo de los temblores, ¿verdad? Pues realmente, claro que a uno le asusta porque se mueve la tierra, pero a la vez nos alegra. Señor, tu palabra se cumple. Señor, estamos seguros. Tenemos paz. Porque dice que el andar en el Espíritu es vida y es paz. Y nosotros así tenemos que andar. Cuidado con los pensamientos, cuidado con nuestra conducta. Yo creo que voy a repetir lo que decía el viernes. A los estudiantes y a los padres de los estudiantes, está bien que vayan a estudiar, está bien que se esfuercen, pero no se olviden de lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Está bien. Hay que darle cierta importancia, pero no la importancia que nosotros le debemos de dar a la palabra de Dios. Porque esa palabra nos va a llevar a enfrentarnos por el Espíritu que tiene vida y que tiene paz hasta la muerte. ¿Me entiende? Estamos preparados para el día de la muerte. ¿O no es así? ¿Qué dice Eclesiastés? Allá en el capítulo 7 y verso 1 creo. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Yo no sé cuál sea su conocimiento y cuál sea su concepto, pero para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Es lo mismo. Si ya no vamos a vivir conforme al Espíritu para hacer la obra del Espíritu, mejor es morir. Estamos preparados para la muerte. Eso le comentaba a alguna hermana que se me acercaba para contarme sus problemas. Yo le contaba realmente cómo en estos días pasé por el cementerio y vi y me puse a pensar en mi esposa, que sus restos, la ceniza está ahí o el polvo, y realmente yo decía, todo el mundo se olvidó, porque antes todos, muy bien, qué bien, homenajes, medallas, diplomas y un montón de cosas. Pero a no ser de que sean ya muy conocedoras de la verdad, y dijeron, bueno, ya se murió y su alma está con el Señor. Yo sé que no es así. Pero una cosa le decía yo a esta hermana, lo que nosotros aprendimos con la vida, no porque sea mi esposa, de una mujer que estuvo oyendo la voz de Dios y entendiendo la palabra de Dios, pudo enfrentarse a la muerte con fe. Y esa fe le ha dado su salvación, cosa que nadie se la podía dar, porque tenía el Espíritu de Dios. Porque ¿quién le va a ayudar a usted en el momento de la muerte? ¿Un médico? ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿Sus hijos? ¿Quién le va a ayudar? Dios con su Espíritu. Nos da vida, dice, y nos da paz. Quiere decir que uno no muere, uno duerme. Por eso es de que nosotros debemos de pedirle a Dios estar andando en el Espíritu, no pensando en las cosas de la carne, sino que pensando en las cosas que Dios quiere que hagamos. De ahí que cuidado con lo que nos rodea, cuidado con lo que tenemos de ofrecimiento del mundo, las glorias de este mundo, los títulos, la fama,
el dinero, todas esas cosas son materiales. Los diplomas pierden su color o se queman. El dinero es la raíz de todos los males. La fama, usted no se la va a llevar, pero si usted tiene a Dios, tiene el Espíritu de Dios. Mientras esté sobre la tierra va a tener vida y va a tener paz. Va a tener conocimiento y entendimiento. Usted va a saber qué es bueno y qué es malo. Y con la ayuda de Dios, usted va a hacer lo bueno, lo justo, lo verdadero. He ahí la importancia de estar en la casa de Dios. He ahí la importancia de estar oyendo la palabra de Dios. Por eso, hermanos, de veras debemos estar muy agradecidos, pero muy temerosos. En el sentido de que tenemos una fuerza muy grande en contra de nosotros, pero tenemos un espíritu más grande y más poderoso, que es el Espíritu de Dios. Pero para eso se necesita temor. El que tiene el Espíritu, decía el hermano Héctor, acepta la enseñanza. La enseñanza es corrección, la enseñanza es disciplina. Ese es el verdadero amor. Si usted ama de veras a sus hijos, o si usted ama a sus hermanos, cuando las cosas las vea mal, haga el recordatorio o haga lo que Dios le dice que se debe de hacer. Ese es el verdadero amor. Hoy en la mañana hablaba con una persona a la cual le estaba diciendo cuál era la conducta de su hijo. Y le decía, ¿sabe por qué su hijo es así? Porque usted ha sido un flojo, un padre irresponsable. Usted no supo corregir ni instruir a su hijo. Lo que estamos viendo ahora es el fruto de lo que usted ha hecho. Ahí está su hijo. Lléveselo, corríjalo. Es su función, es su responsabilidad. Pero si este hijo hubiese tenido la enseñanza en el Espíritu de Dios, no hubiera pasado nada. Pero Dios nos ha tomado como hijos. Pero para eso debemos de andar conforme al Espíritu de Dios. Dios quiera que realmente podamos nosotros entender esto. Y por eso ya quiero terminar leyendo este mismo pasaje de Efesios, capítulo 5, y dice, verso 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz en mi camino. Esa palabra es el Espíritu. Esa palabra es la que nos da vida. Lo dice más adelante. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La palabra es Cristo. El Espíritu es Cristo. Te alumbrará Cristo, dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Podría aquí aplicarse. No anden en la carne, anden en el Espíritu. Porque eso es lo que Dios quiere. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Lo cree o no lo cree? Son malos, son peligrosos, son los días finales, son los días en los cuales la apostasía está creciendo. Pero la fe, dice, está desapareciendo. Pero aquí en medio de nosotros, el Señor la está sosteniendo por su palabra, que es espíritu y es vida. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos
del Espíritu, para andar en el Espíritu, para ser hijos de Dios, para darle la gloria a nuestro Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A esto hemos venido aquí. Este día ha sido de alabanza y de adoración, de cánticos espirituales. Pero si estamos en el Espíritu, vamos a salir de aquí y vamos a llegar y vamos a seguir pensando en el Señor, alabando al Señor, glorificando al Señor, honrando al Señor, porque Él estará con nosotros. Amén. Vamos a orar. Roguémosle al Señor que realmente Él pueda perfeccionar su obra, que podamos entender su voluntad, que podamos vivir su palabra. Este día ha sido muy especial para nosotros. Dios ha estado con nosotros alimentando nuestra alma, fortaleciendo nuestro espíritu. Y de veras le debemos a Él mucha gratitud, mucha alabanza y mucha adoración en espíritu y en verdad. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, por tus cuidados para tu pueblo. Gracias porque nos has alimentado en este día. Gracias te damos porque nos has dado el conocimiento de la verdad. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, el cual queremos que gobierne nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y que solamente seamos instrumentos tuyos, Señor, para bendecirte, para glorificarte, para que el mundo vea tu presencia en nuestras vidas, para que aquellos que no te conocen vean tu luz, Señor, para que aquellos que no te conocen puedan encontrar lo que nosotros hemos encontrado. Bendito sea, Señor. Estamos orando en el nombre de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Amén.